Gustavo Gómez en la mañana de Caracol Radio. Fraile, ¿en qué vamos con el debate sobre las UCIs compradas o armadas o estructuradas durante la pandemia, que ha sido objeto de comentarios de parte del señor ministro de Salud en las últimas horas? Pues recordemos que el ministro de Salud dijo que con las UCIs durante la pandemia se hizo un negocio que había que investigar. Por supuesto, esto generó el rechazo de la comunidad médica que literalmente dio la vida durante la emergencia por el COVID-19. El presidente Gustavo Petro ha trinado en los últimos minutos tratando de aclarar o de alivianar esas declaraciones. Mire, dijo lo siguiente: cuando se habla de corrupción por la compra de las unidades de cuidado intensivo, no se habla de corrupción de los médicos. Los médicos no compran las UCIs. Dejemos que la justicia investigue. Y en eso sí tiene razón, pues las UCIs las compraron en su momento los hospitales, las EPS, y las pusieron al servicio de la gente. Por eso estamos en comunicación con el exministro de Salud de la administración de Iván Duque, Fernando Ruiz. Doctor Ruiz, qué gusto tenerlo en 6 AM. Buenos días. Un saludo para ti y todos los oyentes. ¿Se montó un negocio con el COVID? ¿Se compraron UCIs que no deberían haberse comprado? Creo, Gustavo, que he escuchado en la vida declaraciones desafortunadas, pero esta sí me parece que ya extremo. No, ministro, permítame, el tema es muy importante y la comunicación no está funcionando. Volvemos con usted en un momento, ministro Ruiz. A ver, ministro Ruiz, ¿cómo me escucha, exministro? Ya lo escucho mejor, Gustavo. No, perfecto. Exministro, le preguntábamos, porque estaba un poquito cortada la comunicación, si tiene usted una posición concreta sobre el hecho de que digan que se montó un negocio con lo de las unidades de cuidado intensivo aquí en Colombia en la pandemia. Mira, Gustavo, yo creo que es una de las declaraciones más desafortunadas que yo he escuchado en mi vida. Es decir que las IPS o las entidades o los médicos montaron un negociado con eso es absurdo. Es decir, Colombia se manifestó y Colombia tuvo unos resultados absolutamente mostrables en términos de sobrevida en la pandemia. Hay al menos 5 estudios, uno realizado incluso por la propia Organización Mundial de la Salud, que muestran que la mortalidad en unidades de cuidado intensivo en Colombia estuvo entre el 20 y el 29%, debajo de la mortalidad evidenciada en otros países, incluso países desarrollados. Más de 60,000 personas entraron a unidades de cuidado intensivo en Colombia durante la pandemia. De esas 60,000 personas, seguramente más de 40,000 salvaron su vida y probablemente un número más de la mitad de esas gracias a los cerca de 8,000 ventiladores que se adquirieron en ese momento. Es decir, me parece que es una declaración absolutamente carente de cualquier sentido de respeto por nuestros médicos, nuestras enfermeras, los hospitales de Colombia y clínicas que realmente hicieron todo para poder atender a los colombianos. Yo creo que aquí lo que se está buscando es hacer una declaración política que ambiente una reforma que no encuentra el beneplácito de la población colombiana, una reforma lesiva, y lo que siempre lo que han buscado de todas las maneras es desacreditar un sistema de salud que le respondió a los colombianos. Eso es absolutamente inconcebible. Si el ministro de Salud tiene pruebas de que en su departamento, como digo, hubo entidades que manejaron inadecuadamente las unidades de cuidado intensivo, y él tiene la obligación de presentar esas pruebas y poner las denuncias correspondientes. Pero esto no se puede venir a hacer generalizaciones afectando todo un sector y toda una comunidad científica que trabajó. Cada decisión que se tomó estuvo amparada en consensos científicos desde la propia Asociación Colombiana de Cuidado Crítico, de Medicina Crítica. Ellos acaban de sacar un comunicado explicando eso. Es que esto no tiene ninguna proporcionalidad y manejar este tipo de información desde lo político es absolutamente inaudito. Doctor Ruiz, es que las declaraciones son muy fuertes en el sentido de que dice que abrieron las unidades de cuidado intensivo como si fueran una droguería, que las abrieron con gente que no tenía el entrenamiento y la capacitación, para atender el asunto. Y además se pregunta que cuántos habrán salido vivos de esas unidades. Y lo deja uno muy preocupado eso. Pero ¿cómo un ministro se puede estar preguntando? Un ministro tiene la obligación de presentar los datos y mirar las tablas de sobrevida. Hay un estudio de sobrevida que fue hecho por la comunidad científica donde demuestran
y está avalado por la propia Organización Mundial de la Salud, publicado, está disponible. Todos muestran que la sobrevida en los diferentes picos en Colombia por COVID, el paciente hospitalizado estuvo, la mortalidad estuvo entre el 8 y el 12%, una sobrevida alrededor del 90%. Esa sobrevida es mucho mejor que muchos otros países del mundo. Entonces yo creo que esto es un tema que realmente afecta a toda la comunidad científica, afecta a la gente. Yo creo que se está buscando ambientar una discusión política sobre un tema que no tiene no debe tener esa consideración. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido estas unidades de cuidado intensivo con toda esa gente, con las comorbilidades, con el ataque del COVID? ¿Qué hubiera pasado, ministro? Pues seguramente hubiéramos tenido un número de muertes superior en 40 o 50 mil personas, porque las unidades de cuidado intensivo servían para amortiguar y para llevar a las personas más graves y darle también espacio a la gente que entraba a hospitalizarse en los diferentes hospitales de Colombia. Es que nosotros tuvimos momentos absolutamente críticos en los cuales la gente buscaba desesperadamente unidades de cuidado intensivo, y además desde el punto de vista del derecho humano, Gustavo, es un derecho, el derecho a la salud es un derecho fundamental. Como derecho fundamental, la obligación de un Estado es hacer que estén disponibles todos los medios y tecnologías para que, aunque así sea una persona, 2 personas, tengan el acceso a esa tecnología. Y eso fue lo que trabajamos, y eso fue uno de los grandes éxitos de este país en la atención de la pandemia. El respeto por los derechos de otros. No tuvimos las situaciones de Nueva York, de gente compartiendo unidades de cuidado, ventiladores, no tuvimos las pilas de muertos que hubo en Guayaquil, no tapamos las mortalidades como ha sucedido en tantos países, las estadísticas y la mortalidad que ha sido totalmente transparente, de manera que esto es un tema que está afectando una legitimidad del propio Ministerio de Salud, porque esta no será la última pandemia, y está afectando la credibilidad de los colombianos en sus gobiernos. Sí, exministro, parte de lo que yo traté de entender de lo que dijo el ministro Jaramillo es que se abrieron unidades de cuidado intensivo sin especialistas o sin médicos con la preparación adecuada para manejar esas unidades de cuidado intensivo. Pero esa es una crítica, exministro, que parece no tener ningún sentido, porque precisamente en una pandemia esas son las cosas que ocurren. Hay emergencias que hay que enfrentar. ¿Esa crítica que él hace tiene algo de cierto? Por supuesto que no vas a ningún país del mundo va a tener sentados miles de intensivistas esperando a que llegue una pandemia. Cuando hay una situación de esa naturaleza hay que adaptar todas las condiciones para que personal que no ha estado seguramente en cuidado intensivo, pero que tiene entrenamiento, quitaron anestesiólogos, cardiólogos, médicos internistas, se hicieron protocolos, hicieron consensos desde la Asociación de Medicina Crítica. Yo creo que es que el ministro no está informado de lo que significa una pandemia y no está informado de todo lo que se efectuó, y yo creo que le valdría la pena que se tomara el trabajo de sentarse con los especialistas a entender qué fue lo que se hizo. O sea, que aquí se generaron protocolos de atención. La Superintendencia Nacional de Salud hizo seguimiento de cada una de esos protocolos por todo el país. Entonces, esta es una situación, la pandemia es una situación absolutamente crítica, donde todos los países del mundo tuvieron que adaptarse. Ministro, pero sí hubo corrupción en la compra de insumos y de algunos medicamentos en la pandemia, ¿o no? Pues yo creo que eso tienen que demostrarlo. Mire, yo desde mi punto de vista personal tengo la inmensa tranquilidad de que hace un mes exactamente, se liquidó el último contrato de la compra de ventiladores que hizo el Ministerio de Salud sin ningún hallazgo. Eso ya, los contratos están absolutamente revisados, liquidados, y hay estudios publicados a nivel internacional que claramente disponibles también, que muestran que Colombia, entre todos los países de Latinoamérica, fue donde se adquirieron en mejor precio los ventiladores.
Probablemente hay insumos que no adquirimos nosotros, no sé, eso sí le tocaría investigarlo y que lo investiguen, si es el caso, pero que haya hechos notorios, realmente eso tienen que demostrar. Exministro Fernando Ruiz, muchas gracias por sus declaraciones que suman mucho a esta discusión que se ha generado por las declaraciones del actual ministro de Salud. Buen fin de semana para usted, muchas gracias. Saludos, Gustavo, un saludo para todos.